para empezar, o sea, el láser tiene como muchas vertientes o muchos recovecos para poder hablar de él. Sin embargo, pues tenemos que empezar con el principio básico que es el láser, ¿no? Básicamente es una luz amplificada que es estimulada por emisión de radiación. Esas son sus siglas y por eso se llama láser. Bueno, es un acrónimo, ¿no? De esas siglas en inglés. Y yo básicamente la primera división que haría en el mundo del láser es la de la alta potencia y la de la baja potencia. La mayoría de los dentistas conocen la baja potencia. La baja potencia pues es muy noble, es relativamente sencilla de utilizar, es mucho más accesible, ¿no? Tal vez para un primer acercamiento al láser, al mundo del láser, lo considero muy adecuado, ¿no? Para no irnos como que de lleno, ¿no? Y está el otro lado, que es la alta potencia, que ya estamos hablando de una cuestión un poquito más delicada, en la que pues podemos hacer muchísimos más tratamientos y donde realmente no solo complementa, sino que cambia la manera de hacer odontología totalmente. Bueno, te puse esta imagen, bueno, les puse esta imagen porque precisamente la de arriba nos representa el láser de alta potencia y la de abajo el de baja. ¿Por qué? No porque nosotros tengamos que rezar y decir, ojalá que funcione este láser de baja potencia, no. Sin embargo, tiene efectos que nosotros no podemos ver, o sea, ¿por qué? Porque crea analgesia, crea antiinflamación, bueno, desinflama, genera bioestimulación. Entonces, esas son cosas que con nuestros ojos no podemos ver. Claro que sí hay estudios científicos, entonces por eso yo les puedo platicar en este espacio y decir que sí funciona. Sin embargo, es algo que nosotros no vamos a poder ver. A lo mejor el paciente o nosotros lo vamos a poder percibir, pero es eso, más como una percepción. En cambio, el láser de alta potencia, o sea, lo vemos totalmente, o sea, no hay duda de que se está creando un efecto en los tejidos. Y este efecto, pues puede ser ablación, que es en tejido duro, o sea, podemos trabajar ya sea en tejido, en hueso, en dentina, en esmalte, en encía, en todos los tejidos bucales podemos trabajar. Es más, hasta en resinas, ¿no? Cualquier cosa que contenga agua puede trabajar, bueno, y depende del tipo de láser del que te está hablando. Por eso vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde vamos a empezar a entender un poquito más este mundo del láser. Ahorita yo me estoy enfocando en el láser de alta potencia, para que como que ahorita nos pongamos en ese canal de que estamos en la alta potencia. En la alta potencia existen muchísimos tipos de láser, porque cada láser eh, tiene una diana, un lugar donde va a tener mayor efecto. Por eso vamos a elegir el tipo de láser que queremos utilizar de acuerdo al efecto que queremos crear. Aquí es un poquito complicado porque los láseres son muy caros, entonces no vamos a tener todos estos láseres para hacer, no sé, por ejemplo, el KPT, que nos sirve casi únicamente para hacer blanqueamiento. Entonces, no vamos a tener un láser tan caro solo para hacer eso. Entonces, tenemos que saber elegir. Por eso en esta plática yo les voy a decir, pues, qué aplicaciones tiene cada uno de estos láseres, que estos son los que se utilizan en odontología. Hay muchos más, como te platico, pero estos son de aplicación en odontología. Entonces, de acuerdo a nuestra práctica, podemos decir, pues, ¿sabes qué? Yo nunca voy a usar el Herbio o nunca voy a usar el CO2, entonces no tiene ningún sentido que yo piense en invertir en un equipo de estos. Para que podamos entender esto de que, pues, qué es un láser de diodo, qué es un láser de Nd:YAG, qué es un láser de erbiocromo, un láser de erbium YAG, un KPT, un CO2,
tenemos primero que entender esta tablita que es de la longitud de onda. La longitud de onda es esta, o sea, nosotros tenemos la luz viaja o los fotones viajan en ondas y estas ondas pues tienen una distancia, ¿no? Un tamaño. Y entonces la longitud de onda es la distancia que va de esta cresta a esta cresta. Entonces, entre más chiquita sea esta distancia, vamos a ubicarnos en este lado del espectro electromagnético. Y mientras más grande sea esta distancia, que la onda sea mucho menos pronunciada, entonces nos vamos a ubicar en esta parte del espectro electromagnético. Las ondas más chiquititas, en esa parte tenemos a los rayos X, los rayos ultravioleta, y del otro lado donde las ondas son más grandes tenemos las de radio, las de microondas, etcétera, ¿no? Entonces, como puedes ver, doctora Paulina, aquí tenemos otros láseres que no estaban en la diapositiva anterior, y podemos ver que cada uno está como que en un lugar y justamente es un lugar del espectro electromagnético y esta parte es la que se mide en nanómetros. Nanómetros significa que, por ejemplo, este KPT está en los 532 nanómetros. Entonces, quiere decir que de aquí a acá mide 532. Y, por ejemplo, este láser de CO2 mide de aquí acá 10.600 nanómetros. Eso quiere decir que su longitud de onda es muchísimo más grande que la del KPT, que mide 532. Entonces, de acuerdo a su lugar en el espectro electromagnético, es el efecto que van a ejercer sobre diferentes tejidos. Y bueno, ahora ya pasamos a esta cuestión de los tejidos. En esta tabla van a poder ver que no estamos hablando de tejidos como tal, sin embargo, son elementos que se encuentran dentro de los tejidos. Aquí tenemos agua, melanina, hemoglobina, oxihemoglobina, proteínas, hidroxiapatita. Entonces, ¿qué cosas tienen agua? Pues la dentina, ¿no? La encía. ¿Qué cosas tienen hidroxiapatita? El esmalte, igualmente la dentina. O sea, entonces, obviamente, esto se traduce en lo que podemos hacer nosotros en los tejidos dentales. Entonces, de acuerdo al lugar, por ejemplo, aquí está un Nd:YAG, ¿no? O, por ejemplo, aquí están los herbios, ¿no? Que son de los láseres que se utilizan más en odontología. Entonces, tú, por ejemplo, aquí puedes ver que los herbios absorben muy bien agua. Tú puedes ver que el pico está aquí en los herbios y también absorben hidroxiapatita. Entonces, si tú quieres saber qué hace un tipo de láser, pues tienes que irte a esta tablita y verlo. Ah, pues un diodo, ¿qué va a hacer? Me va a actuar en hemoglobina y me va a actuar en melanina, ¿no? Melanina y hemoglobina. Cuando están por debajo de esto, que es la absorción, pues ya aquí no tienen efecto. Por ejemplo, como en el agua, el diodo pasa, atraviesa el agua, entonces puede atravesar y atravesar el agua. En cambio, los herbios encuentran agua y ¡pum! Ahí hacen su acción. Entonces, ahora sí, como que esta diapositiva ya tiene un poquito más de sentido, ¿no? Entonces les voy a platicar. Este es el Nd:YAG, es un láser que se absorbe muy bien en hemoglobina y que tiene una profundidad de penetración. Penetración es como qué tanto, a qué profundidad llega de los tejidos, ¿vale? Entonces, este Nd:YAG, por ejemplo, que podría tener una acción parecida a la del diodo, perdón, se me adelantó. Este Nd:YAG puede tener una acción parecida a la del diodo. Y ¿cómo voy a saber si prefiero uno u otro? Por ejemplo, el Nd:YAG se absorbe mejor en hemoglobina y el diodo un poco mejor en melanina. Entonces, este Nd:YAG, si yo, no sé, o soy maxilo y opero muchos hemangiomas, pues el Nd:YAG me va a servir de maravilla, ¿no? Para melanosis, por ejemplo, pues el diodo maravilloso, porque estamos hablando de melanina. Y así, ¿no?
Estos dos son para tejidos blandos. Esa es otra cosa, que hay unos que son para tejidos blandos, otros que son para tejidos duros. Tejidos blandos, pues obviamente estamos hablando de encía, mucosa, ¿no? Y los tejidos duros, pues estamos hablando de esmalte, cemento, dentina. Y bueno, aquí de este lado tenemos otro que es de tejido blando, que es el CO2. El CO2 corta súper bien. O sea, si tú quieres hacer un corte extraordinario y que coagule excepcionalmente, entonces el CO2 es el indicado, ¿no? Para sangrados, etcétera. Y de este lado tenemos el Erbium cromo y el Erbium YAG. Estos dos son casi lo mismo. Sí tienen sus pequeñas diferencias, pero de hecho hasta nos podemos referir a ellos como los serbios porque tienen, o sea, tienen una acción súper parecida. Estos a mí me encantan porque podemos trabajar tanto tejidos duros como tejidos blandos. Claro, en tejidos blandos hay quien lo, o sea, todos los láseres pueden superar unos a otros en cierto procedimiento dental. ¿Por qué? Por justo esta cuestión de la tablita anterior, que de la absorción. Entonces, a lo mejor el herbio sí puede cortar encía, pero no va a coagular tan bien como un diodo porque no tiene esa especificidad por la hemoglobina, ¿no? Entonces, bueno, y el KPT pues realmente se utiliza como en blanqueamientos dentales, no es muy ampliamente, ni siquiera bueno, yo no conozco alguna marca que lo traiga a México, eso sí. Ok. ¿Y los herbios, así como en qué casos específicos yo los podría usar? Es que el herbio, la verdad es que te sirve para todo en odontología. Todo, o sea, todo. Ahorita lo vas a ver. O sea, la verdad es que si yo tuviera que elegir comprarme solo uno, Ujú. me compraría un Herbium Jag o un Herbium Cromo. O sea, total y absolutamente.